la temporada de frío que se avecina. Poquito a poco, ¿verdad? Miren, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a permanecer saludables, porque ahorita es temporada de gripes y bueno, que podamos estar fuertes. Bienvenidos hoy a esta iglesia Vida Abundante de la Alianza Cristiana y Misionera. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Continuamos nuestro estudio del libro de Hebreos y ahí en Hebreos vamos a tocar el tema de Melquisedec como el sacerdote real o sacerdote monárquico o regio, de realeza, de un rey. Y la historia de Melquisedec, hermanos, es muy interesante porque fíjense que aparece en el texto de las Escrituras en 3 ocasiones nada más. Lo vemos en Génesis 14, en el Salmo 110 y en Hebreos capítulo 5 al 7. Y en estos textos, después de hacer un estudio de estos textos, uno puede darse cuenta que allí en estos pasajes no hay un llamado específico y audible para Melquisedec, como hubo un llamado específico y audible para, digamos, Abraham o para Moisés, que podemos decir que Dios le llamó, para Isaías, para Jeremías y, ¿por qué no?, también para los sacerdotes levíticos. No encontramos esta información allí. Pero aunque no encontramos ese llamado audible y específico, podemos suponer que hubo un llamado o una designación divina, porque si vamos a Génesis 14, 18, abran sus Biblias ahí en Génesis 14, 18, vamos a aprender algo muy interesante. Génesis 14, 18. En Génesis 14, 18 hay una afirmación. El texto de las Escrituras dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. La Escritura declara a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Y fíjense que en el contexto del Antiguo Testamento nadie se tomaba el rol sacerdotal por sí mismo. Y de allí la idea del llamado para los diferentes ministerios, que nadie se toma un ministerio para sí mismo, sino aquel que es llamado por Dios. Y en este caso el pueblo de Dios confirmaba ese llamamiento, y en el Nuevo Testamento la iglesia confirma ese llamamiento. Entonces nadie puede decir yo soy esto, yo soy aquello. Dios es el que llama y el que confirma el llamamiento a través de su iglesia, y en el Antiguo Testamento a través del pueblo. Y en Hebreos capítulo 5 al 4, el autor de Hebreos aplica este principio que aprendimos, aplica el principio a todo sacerdocio verdadero, a todo llamado verdadero. Y el principio es el siguiente allí en Hebreos 5, 4. Vean lo que dice la Escritura. Me encanta cómo la palabra de Dios nos ilumina el pensamiento y nos ayuda a entender cosas difíciles, como aprendimos que decía el texto de la Escritura antes. Vamos a hablar, dice, de cosas que son difíciles de entender, pero para nosotros es fácil porque estamos creciendo espiritualmente. Entonces captamos lo que Dios nos quiere enseñar. Hebreos 5:4 dice: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios. Hablando del sacerdocio, es una honra que nadie toma. Cualquier llamado es una honra que nadie toma, sino es algo que es dado por Dios. Por lo tanto, hermanos, Melquisedec no podría ser sacerdote del Dios Altísimo si no hubiera sido llamado por Dios. Melquisedec fue llamado por Dios para ser su sacerdote. Pero por aquello de que alguien diga necesitamos más evidencia bíblica, en Hebreos 7:7 se añade un poquitito a esta idea de que Melquisedec era reconocido desde Génesis hasta Hebreos como alguien que es superior a Abraham. Y cuando hablamos de esta idea, quizá para una persona de trasfondo judío diría: no puede haber alguien más grande que Abraham, él es el padre de la fe, nadie como Abraham.
Pero la escritura nos muestra que hay uno que es superior a Abraham y que su nombre es Melquisedec. Bueno, Abraham era el heredero de las promesas de Dios. Dios se encuentra, recuerdan, con él en 5 ocasiones, aprendimos la semana pasada, donde él afirma el llamado y la promesa de la bendición. Así es que Abraham era heredero de las promesas de Dios, pero no era mediador entre Dios y los hombres, no era sacerdote. Melquisedec era sacerdote, era mediador entre Dios y los hombres. Y por lo tanto, cuando Abraham regresa de la batalla contra los 5 reyes, dice la escritura que Abraham toma el diezmo del botín y se lo entrega a Melquisedec, según Hebreos 4:4. Y luego, después de que Melquisedec recibe los diezmos, dice la escritura que Melquisedec bendice a Abraham. Ahora yo quiero que aprendamos algo acá en la lógica de la Biblia, porque recibir el diezmo y bendecir al dador del diezmo implica una autoridad espiritual mayor que ha sido establecida por Dios. Esto entonces, hermanos, nos demuestra algo muy importante, que Melquisedec no era un pagano monoteísta aislado por allí, que de repente apareció y de dónde sale sino que era alguien que tenía un rol divinamente establecido por Dios y reconocido por Abraham. Entonces, si alguien llama a alguno de ustedes al ministerio, o llama a cada uno de nosotros al ministerio, Dios lo va a hacer y el pueblo de Dios lo va a reconocer, como ocurrió en este texto. Dios llamó a Melquisedec y Abraham, el heredero de las promesas, se dio cuenta: estoy delante de una persona que tiene más autoridad espiritual que yo. Estoy delante de una persona que ora, busca de Dios, y lo puedo sentir porque el mismo espíritu que está en mí está en él. Y sentimos nosotros esto porque el Espíritu Santo está en todos nosotros ahora, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos da testimonio y nos ayuda a discernir. Pero también Hebreos 7:17 añade a esta idea y nos da el concepto de un tipo o de una figura profética. Porque a veces quizá la palabra tipo puede confundirse, pero un tipo es una figura profética, un anticipo de algo que va a venir. Y este pasaje, Hebreos 7:17, nos muestra que Melquisedec es una figura profética de Cristo. Vayamos a ese pasaje de Hebreos 7:17, porque allí se conecta, hermanos, al sacerdocio de Melquisedec con el Salmo 110. Imagínense ustedes al rey David. Conocemos nosotros al rey David, ¿por qué? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo conocemos porque era, dice la escritura, el dulce cantor de Israel. En otras palabras, él era un adorador. Pero además lo conocemos por ser un hombre de oración. Yo me imagino al rey David un día de esos, cantando en el palacio, adorando a Dios, dándole. Me imagino que estaba danzando delante de Dios en esa ocasión. Termina de danzar y se postra delante de Dios, y mientras él está adorando a Dios y orando y rindiéndole homenaje a Dios, Dios se le aparece en el Salmo 110 y le revela algo. Le revela algo muy importante. Fíjense lo que Dios le dice en el versículo 4 del Salmo 110. Aquí encontramos otro juramento. En Samuel, Dios le había dicho al rey David: uno de tus descendientes se sentará en el trono para siempre. Le jura a Dios, le promete. Y pensamos nosotros que los juramentos fueron solamente para Abraham. Sí, también Dios le juró a David: uno de tus descendientes se va a sentar en el trono. Y luego le hace otro juramento en el Salmo 110. Pero no tiene sentido que el autor de Mateo, por ejemplo, toma la genealogía y dice: hablando de Jesús, es hijo de ¿quién? Hijo de Abraham. ¿E hijo de quién? E hijo de David. Dos figuras importantes a quienes Dios les hizo juramentos. Imagínense que nosotros vivamos en tal integridad de vida
que nos haga un juramento a nosotros que alcance a bendecir a nuestras generaciones o a las generaciones futuras. Yo quisiera alcanzar ese tipo de bendiciones de Dios para que mis descendientes sean bendecidos. Creo que todos anhelamos eso. Y estos hombres nos dan la clave. Abraham fue un hombre de fe y el rey David fue un hombre que ya lo hemos descrito cómo era conocido en el pueblo de Israel. Adoraba a Dios, buscaba de Dios, era rey, justo, oraba. Y en este momento Dios le dice, mira, David, he visto tu corazón y ya te prometí, le dice, que uno de tus herederos se va a sentar en tu trono por siempre y su reino será establecido para siempre. Pero Dios le dice acá, y además le dice, te juro que tu descendiente no solo será rey, escuchen esto, hermanos, sino que también va a ser un sacerdote de un orden diferente al sacerdote arónico. En ese momento David no tenía pero ni la menor idea de que quizá qué estaba hablando Dios. Él entendía la idea del sacerdocio, pero que hubiera un rey sacerdote, eso nunca se había dado. Y de un orden diferente, yo me imagino que David hubiera pensado, uy, esto quizá no viene de Dios porque ya hay un sacerdocio que está. ¿Será que te equivocaste, Dios? Porque ya hay un sacerdocio definido. Sí, Abraham es un sacerdocio diferente del sacerdocio arónico. Dios, pero ¿qué será esto? Mira, Abraham, mira, David, lo importante para ti ahora es que tu descendiente será rey y será sacerdote también. ¡Wow! David no sabía qué hacer con esa promesa, pero el texto de la Escritura dice allí, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres, le dice, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y yo me imagino que David, como un hombre de Dios que amaba a Dios, empezó a buscar en las Escrituras y se fue a Génesis y encontró en Génesis 14 la historia de Abraham, y allí se da cuenta que Dios le estaba mostrando, Dios estaba avanzando la revelación y le está diciendo, te estoy dando algo que no le he dado a nadie. Esa es una revelación completamente nueva. Si ya tú sabías, David, que había un hombre llamado Melquisedec que bendijo a Abraham, pero tu descendiente será así al estilo de Melquisedec, de una manera diferente. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, esta naturaleza tipológica o profética de Melquisedec que vemos aquí en el Salmo 110 explica que el sacerdocio de Melquisedec era uno que tenía origen divino, aunque no tengamos un relato detallado de su llamado. Melquisedec fue llamado por Dios. Melquisedec fue establecido por Dios. Y Dios toma esa figura y nos dice, así como hice con Melquisedec, estoy haciendo con mi hijo que tiene un sacerdocio diferente. Con esta breve introducción de quién es Melquisedec y de lo que significa él en el progreso de la revelación de la palabra de Dios y todo lo relacionado con Jesucristo, yo quiero que abran sus Biblias ahí en Hebreos 7 del 1 al 10, porque en este pasaje se nos enseña que el sacerdocio de Melquisedec es figura profética del sacerdocio perfecto de Cristo por 3 razones. Padre, en nombre de Jesús queremos darte gracias porque tu palabra contiene revelación para nosotros todo el tiempo. Amén. Y yo espero, Señor, que mientras estamos exponiendo la Escritura en esta mañana, así con esa actitud de oración y adoración como hizo David, Señor, que tú puedas revelar a cada uno de nosotros cualquier cosa que tú desees revelar a nuestras vidas. Que tú le hables a nuestro espíritu, que tú nos des promesas hoy, Señor, que alcancen, según tu misericordia, a bendecir aún a nuestros descendientes, a las personas con quienes estamos, con quienes nos rodeamos, a las personas a las que servimos, a las personas con quienes hablamos, a las personas
que viven cerca de nosotros, que haya bendición alrededor de nosotros, que tu promesa sea dada por tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Quita todo sentido de que no hay un futuro para nosotros, un sentido de que no hay esperanza para nosotros, y danos hoy, Señor, una promesa. Y nosotros pedimos una promesa, pero lo cierto, Dios, es que tú puedes darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros te pedimos. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La primera razón es que el sacerdocio de Melquisedec es monárquico o regio o real. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio completamente diferente, porque fíjense que en las figuras del Antiguo Testamento habían 3 personajes que lideraban a la nación de Israel. Y esas personas eran ¿quiénes? Los reyes, claro. También los profetas y los sacerdotes. Los reyes se encargaban de la parte política, los sacerdotes se encargaban de mediar entre Dios y los hombres, y los profetas se encargaban de ayudar al pueblo a mantenerse en una relación constante con Dios, mantener los estándares de Dios. Cada líder entonces en el pueblo de Dios tenía una función específica. Un rey no se tomaba la atribución de sacerdote, o un sacerdote no se tomaba la atribución de rey, o un profeta no se convertía en sacerdote, o un sacerdote, etcétera. Los roles estaban muy bien definidos, pero en los versículos 1 al 3 del capítulo 7 se habla de realeza, escuchen hermanos, y de sacerdocio en una misma persona. Imagínense que es la revelación que Dios le había dado al rey David cuando él estaba orando allá en su cámara secreta, en donde él acostumbraba a orar. David vivió ¿cuántos años antes de Cristo? Aquellos que están estudiando Mateo, vivió 1000 años antes de Cristo. La promesa estuvo allí dada 1000 años antes de que Cristo viniera. ¿Se pueden imaginar? Y se cumplió en el momento en el que tenía que cumplirse, que uno de los herederos de David iba a ser no solamente rey, sino también sacerdote. Leamos lo que dice el texto de la Escritura, porque en nuestra investigación bíblica debemos verificar que lo que enseñamos está en el texto de la Escritura. Y dice el versículo 1, porque este Melquisedec, hablando ahora nuevamente de Melquisedec, dice: rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. Y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, escúchenos, el texto interpreta esto, significa rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Estos versículos demuestran que Melquisedec tenía un oficio doble. Tenía el oficio de rey y tenía el oficio de sacerdote. Imagínense, yo imagino que claro, era una gran bendición, pero también una carga aún mayor. Tenía que encargarse de los asuntos políticos y de estar mediando entre Dios y los hombres. Imagínense qué difícil puede ser esto. Y en nuestros tiempos se habla de una separación de lo religioso y de lo político, porque pues hay cosas que al entremezclarlas se vuelven difíciles. Pero Dios creyó apropiado que esta situación se diera en la vida de Melquisedec, que él fuera rey y que él fuera sacerdote. Hablemos del significado del nombre de Melquisedec. Melquisedec, dentro de su nombre ahí existe la palabra rey. Entonces el nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Eso es lo que significa su nombre meramente, rey de justicia. Y resulta que Melquisedec era también rey de un país que se llamaba Salem. Y la Escritura dice que Salem, probablemente el nombre antiguo de Jerusalén, significaba paz. ¿No les parece interesante que fue allí en esta ciudad de Jerusalén donde 1000 años después el rey David se sienta a gobernar, y es allí en ese lugar donde Dios le hace la promesa? Aquí
tú vas a recibir, tú vas a tener a un descendiente que será rey y que será sacerdote, al estilo de Melquisedec. Bueno, entonces, hermanos, lo que yo aprendo de este texto es que la paz verdadera es solamente posible en donde reina la justicia divina. Es lo que Dios nos está tratando de enseñar. Pero el texto dice que Melquisedec, además de ser rey, era sacerdote, pero no solamente, yo creo que captamos la idea de sacerdote, de mediador entre Dios y los hombres. Pero Melquisedec no era mediador entre Dios y los hombres de cualquier dios, porque en aquel entonces había muchos dioses, como hoy en día. En algunos países de acá, de esta tierra, hay gente que cree que hay muchos dioses. Hay personas que son politeístas. Y aún los que son politeístas entienden que hay un Dios supremo sobre todos los dioses. Y aquí se describe a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, que se llama El Elión. El Elión significa el Dios Altísimo. Melquisedec era sacerdote de un Dios que era supremo sobre todos los reyes. Y escuchen esto, no solamente sobre el pueblo de Israel, sino sobre todas las naciones. El sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio global, no era solamente de una nación. Era algo así como la bendición que Dios le había dado a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, hermanos, reconocía la universalidad del reinado de Dios. El Elión no es un Dios supremo sobre todos en un sentido restringido para el pueblo de Dios o solamente para la ciudad de Salem, si ellos hubieran sido politeístas, sino que representa a un Dios que es Dios sobre todos los reyes del mundo, sobre todos los dioses falsos obviamente, y sobre toda autoridad humana. El Elión es el Dios más alto, el único Dios verdadero. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros, hermanos? ¿Qué tiene que ver todo esto del sacerdocio real de Melquisedec con nosotros? Bueno, tiene mucho que ver con nosotros, porque esa combinación de que Él es rey de Salem y que Él es rey de justicia nos muestra que no hay paz, hermanos, sin justicia. Tú quieres tener paz en tu corazón, quieres tener paz en tu hogar, quieres tener paz en tus decisiones. Debes entender, y yo debo entender, debemos entender que la verdadera paz viene cuando estamos experimentando la justicia de Dios en nuestras vidas. La verdadera paz, hermanos, no viene de una relajación emocional, porque yo puedo decir tengo paz porque estoy relajado emocionalmente, no tengo ningún estrés en mi vida y por lo tanto tengo paz. Pero la verdadera paz no es esa. La verdadera paz tampoco tiene que ver con el control. Tengo paz porque controlo las situaciones, controlo a otras personas, controlo mi medio ambiente. Esa no es la verdadera paz. La verdadera paz viene cuando experimentamos la justicia de Dios en nuestras vidas. La verdadera paz viene cuando vivimos bajo la justicia de Dios, y la Escritura lo explica muy bien en Romanos 5:1. En ese pasaje el apóstol Pablo dice lo siguiente: justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera paz para nosotros, hermanos, la verdadera paz que tanto anhelamos para nuestro corazón, para nuestros hogares, para nuestras familias, para nuestra iglesia, para nuestra nación o las naciones que representamos, viene solamente de Jesucristo. Este texto también nos enseña que la verdadera paz no viene tampoco de evitar conflictos. Abraham venía de una guerra.
Abraham fue a pelear una guerra. Él no evitó el conflicto. En el momento en el que hay que defenderse, él tuvo que defenderse en contra de 5 reyes. Imagínense, era 1 en contra de 5. Me imagino que sabía Krav Maga o algo así el Abraham, ¿verdad? Sabía cómo cuidarse el hombre, ¿eh? Bueno, pero la verdadera paz, hermanos, no viene de evitar los conflictos, sino de estar en orden con Dios. Y Jesús es declarado en la Escritura como Rey de justicia y Rey de paz. Y nos da paz porque Él nos hace justos primeramente delante de Dios. Así es que la próxima vez que nosotros sintamos esa paz, tenemos que arrodillarnos delante de Dios y decirle: gracias Dios porque tengo paz en mi corazón, debido a que soy justificado, no porque controlo las situaciones, no porque no tengo estrés o no porque no tengo conflictos en mi vida, sino que tengo paz porque tú me has justificado. Y que pueda darle gloria a Dios como le estamos dando gloria a Dios, porque la paz que sentimos es resultado de esa justificación. Tienes paz en tu corazón, es porque Dios te la ha dado. Esto, hermanos, nos invita a buscar esa paz que fluye del gobierno de Cristo. Porque yo puedo tener una paz inicial al recibir la justificación, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, se cultiva, hermanos, en la medida que continúo experimentando en mi vida el reinado de Dios. Porque puedo venir y decir: listo, ya no tengo conflictos alrededor de mí, listo, ya no estoy estresado, listo, ya no tengo conflictos, listo, ya soy justificado, entonces ahora voy a relajarme y sentarme y dejar de mantener los estándares que Dios tiene para mí. Ya no voy a orar, ya no voy a buscar de Dios, ya no voy a hacer nada porque ya tengo paz. Y eso no es lo que Dios desea de nosotros, sino que Él desea que no solo que experimentemos una paz inicial, sino, escuchen esto, hermanos, que fluyamos en la paz de Dios. Esto es lo que Él desea, que haya paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Y esa paz fluye cuando estamos bajo el liderazgo de Dios. Y estar bajo su liderazgo significa que escuchamos lo que Él dice, que prestamos atención a lo que Él dice, que nos sometemos a su autoridad y que cuando Él nos dice que paremos, paramos, y cuando dice que sigamos, seguimos. Porque Él es nuestro capitán, Él es el que nos dirige a conquistar esas batallas que tendremos que luchar eventualmente para conseguir la paz que Él quiere que tengamos. Entonces, no te rindas. No te quedes en una paz inicial. Avanza a experimentar la clase de paz que fluye de una vida sometida al liderazgo de Jesucristo. De una paz que fluye de una vida sometida a la obediencia de la palabra de Dios. Así como Melquisedec gobernaba en Salem, en esa ciudad de paz, él gobernaba en esa ciudad. Y como rey y sacerdote, la paz estaba establecida en esa ciudad de Salem. Y así como él gobernaba sobre Salem, Cristo también quiere gobernar en aquellos que le entregan el trono de su corazón. Amén. ¿Le has entregado tú a Jesús el trono de tu corazón? Y si lo has tomado otra vez, vuélveselo a dar. Y si de repente quieres tomarlo otra vez, vuélveselo a dar. Y finalmente dile: Jesús, yo quiero que tú seas el rey de mi vida. No quiero gobernarme a mí mismo, sino quiero que tú seas el que gobierna mi vida. Yo quiero que tú seas el que dirija mis pensamientos. Yo quiero que tú seas el que transforme mi manera de pensar. Yo quiero que tú seas mi director espiritual. Isaías 9 del 6 al 7 llama al Mesías príncipe de paz por alguna razón. Y dice allí que su dominio traerá paz sin fin y se afirmará con justicia y derecho. ¿Se dan cuenta de este combo que habla la Escritura? Se habla no solamente de paz, sino de justicia y de derecho. Eso es lo que Dios quiere hacer. Toda esa falta de paz que tú y yo hemos experimentado por la injusticia de este mundo, un día va a terminar. Dios va a juzgar al mundo. Y sí, Él nos dará paz y establecerá la justicia y el derecho
en nuestras vidas. Si Cristo, hermanos, reina en nuestras vidas, su paz también va a gobernar en nuestros pensamientos, va a gobernar en nuestras relaciones interpersonales, va a gobernar en nuestras decisiones y en nuestras emociones. Dios, te doy permiso para que gobiernes en mis pensamientos, pero no toques mis emociones. Te entrego mis emociones, pero mis pensamientos le doy rienda suelta. Te entrego, Señor, mis decisiones, pero mis relaciones con los demás son un caos total. No. Dios quiere gobernar en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestras emociones. Él no quiere que andemos despilfarrados por allí, sino que andemos caminando en integridad de vida, íntegros, con pensamientos entregados a Cristo, con relaciones interpersonales entregadas a Cristo, con decisiones personales entregadas a Cristo, con emociones entregadas a Cristo. No hay, hermanos, paz duradera sin el señorío de Cristo. Entonces, esto es algo que no puedo elegirlo. Si quiero tener esa paz duradera, necesito conocer a Jesús como el Señor de mi vida, no solo como mi Salvador. Él es nuestro Salvador, ya entendimos esa idea, pero también tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Es el Señor de nuestras vidas, también es nuestro sanador, es quien nos santifica. Y escuchen, hermanos, nuestro Rey que vendrá pronto. Él viene pronto por nosotros. Por lo tanto, si Él es nuestro Rey, si Él es nuestro Salvador, nuestro guía espiritual, nosotros deberíamos ser también portadores de esa paz como representantes del Rey de paz. Mateo 5:9 dice lo siguiente, palabras de Jesús. Jesús está bendiciendo al pueblo como ustedes en esta mañana están siendo bendecidos por la palabra de Dios. Que el Señor Jesucristo añada bendición a su palabra y a la vida de cada uno de sus hijos en esta mañana. La bendición no viene de mí, la bendición viene de Dios para nosotros, de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Nuevamente, que el Señor Jesucristo añada bendición a sus hijos acá en este lugar y en esta ciudad. Que Él los bendiga conforme a su palabra. Y Él dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Llevemos entonces, hermanos, la paz en donde haya conflicto, pero tengamos cuidado de no meternos en donde no hemos sido llamados. Aprendamos a tener límites saludables, pero en la medida de lo posible representemos bien a Cristo. Busquemos reconciliación, hermanos, donde haya división. Nosotros podemos representar a Jesús tanto con palabras como con actitudes. Y hace poco estuvimos aprendiendo en un entrenamiento que hicimos de evangelismo, que no solamente las palabras y las acciones cuentan, sino que en la manera de comunicar, el 7% es lo que uno dice en palabras, por lo menos para comunicar emociones. El 30 y pico % es de lo que uno, ¿cuál era el otro? El tono de voz. Y el otro tenía que ver con los gestos. ¿Se pueden imaginar que hay tanta comunicación? Hay como el 40 y algo % de comunicación de gestos, de tono de voz y de palabras. Así es que comunicamos todo esto con mucho más que las palabras que decimos. Comunicamos esta paz o podemos representar a Dios aún hasta con nuestros gestos. Como Melquisedec, hermanos, bendijo a Abraham después de la guerra, también nosotros podemos ser instrumentos de bendición después del conflicto. Escuchen esto, esa es una promesa de Dios para nosotros. Si ustedes se encuentran a un grupo de personas en conflicto, oren en silencio. Vayan, no se metan en el medio del conflicto. Váyanse a una esquinita por allí y empiecen a orar y a decir: bendigo a esas personas en el nombre de Jesús con paz. Porque no es en nuestro nombre, es en el nombre de Jesús. Bendecimos a esas personas con paz y les garantizo que veremos resultados. Veremos resultados porque en el mundo espiritual, que es muy real, suceden cosas interesantes cuando oramos. La segunda razón por la que el sacerdocio de Melquisedec es figura profética del sacerdocio perfecto de Cristo es que su sacerdocio es superior al sacerdocio levítico. Vayamos por favor a los versículos
3 en adelante. Y notemos lo que dice el autor de Hebreos en el versículo 3 acerca de Melquisedec. Miren lo que dice él de Melquisedec. Cuando estuve estudiando eso me preguntaba yo, ¿por qué diría esto? Dice él, pues este Melquisedec, dice él, es sin padre, sin madre. ¿Que quería decir que era huérfano o qué? Sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino, dice, hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces, y concluye, permanece sacerdote para siempre, hermanos. Para que una persona pudiera ser considerada como sacerdote levítico, tenía que demostrar su genealogía. En otras palabras, ¿quién es tu padre y quién es tu madre? ¿De dónde vienes? ¿De qué cepa vienes? ¿Cuál es tu familia? La familia era importante. Las conexiones que tenía eran importantes. Si no podía probar que venía de una familia levítica, no tenía derecho a optar por el sacerdocio levítico. Tenía que ser descendiente de una familia sacerdotal. Pero este Melquisedec no viene de nadie, no, ni se conoce a su papá, ni a su mamá, ni a su genealogía. El sacerdocio, hermanos, de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico porque no depende de genealogías, sino depende del llamado directo de Dios. Melquisedec, yo quiero que tú seas sacerdote. Mira, en el futuro voy a decirte algo. En el futuro voy a llamar a un grupo de personas que se van a llamar los sacerdotes levíticos. Y los sacerdotes levíticos van a mediar entre mí, dice Dios, y el pueblo de Israel. Pero yo quiero que tú seas sacerdote de todas las naciones, para que tú medies entre mí y cualquier hombre de cualquier nación. Ay, pero ¿cómo será eso? Ese es el llamado que Dios le hizo a este hombre, que no depende de genealogías. Hermanos, Jesús no viene de una familia sacerdotal. Y acuérdense que en los estudios de Mateo, los escritores bíblicos se encargaron de probar que él venía de la descendencia de David, para probar el reinado, para decir que él era rey. Pero el libro de Hebreos establece la conexión en la promesa que Dios le hizo a David en el Salmo 110. Y dice, sí, Jesús no viene de una familia sacerdotal, según Hebreos 5 al 7, pero por llamado de Dios fue constituido sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. Ahora miren, de esta idea de que no se podía probar la genealogía de Melquisedec, el autor de Hebreos salta a la siguiente conclusión. Dice él lo siguiente ahí en el versículo 3. El sacerdocio de Melquisedec no tiene principio de días. ¿Cómo así que no tiene principio de días? ¿Cómo así que no tiene principio de días? Hermanos, el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico porque la Escritura lo declara claramente, no tiene principio de días. No es que no tuviera un origen inicial, que el 12 de octubre del 2025 no hubiera ocurrido algo, sino que lo que el autor está diciendo cuando dice que no tiene principio de días es que irrumpe en la historia de la humanidad por designio de Dios. Porque el sacerdocio levítico tuvo un principio que todos podían identificar. Fue el momento cuando Dios llamó a Aarón y le dijo, tú vas a ser sacerdote, y le dio vestiduras sacerdotales. Hicieron una gran fiesta y todo el mundo sabía que tal día, de tal fecha, de tal año, Aarón fue establecido. Pero de Melquisedec no se tiene registro de esa ceremonia, de un día específico donde Dios le llamó con una ceremonia, sino que Melquisedec aparece en la historia de la redención de las Escrituras, irrumpiendo en la historia humana para mostrar que Dios tenía a otros servidores fuera del pueblo elegido de Dios, de Israel. Y es muy probable que Dios tenga a otras personas que reconocen al Dios Altísimo en otros lugares por allí. Pero
esta es otra historia. El punto, hermanos, es que irrumpe en la historia de la humanidad por designio de Dios. De la misma manera, Jesús, que no era un hombre que venía de una línea sacerdotal, irrumpe en la historia de la humanidad para demostrar, hermanos, en su encarnación, el amor de Dios por el hombre caído y para cumplir la promesa dada no solamente a Abraham, sino a David, de que sería bendición a las naciones, sería rey y que sería sacerdote. Satanás hubiera ganado la batalla, porque ya había ganado la batalla en Edén, le quitó al hombre bendiciones, la conexión con Dios. Hubiera ganado Satanás la batalla si Jesús no hubiera aparecido. Pero cuando Jesús aparece en la historia de la humanidad, nadie se lo esperaba. Jesús irrumpe en la historia de la humanidad y la Escritura declara que lo hace para deshacer las obras de Satanás. Jesús puede deshacer las obras de Satanás. Yo creo que ya captamos esas dos ideas de por qué el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. Avancemos un poquito a una tercera idea. Preguntémonos, hagámonos esta pregunta: ¿cómo es que salta el autor de Hebreos a la aplicación del versículo 3? Porque él hace una aplicación en el versículo 3. Dice él, no tiene fin de vida. ¿Cómo es que llega él a esa aplicación? Yo me imagino, hermanos, que el autor de Hebreos estaba estudiando Génesis 14, así como nosotros hemos estudiado Génesis 14 en algún momento. El autor de Hebreos era un hombre que estudiaba las Escrituras. Él está con su Biblia, está leyendo la Biblia todos los días. Así como muchos de acá están leyendo la Biblia con esa aplicación. Leía él la Biblia todos los días. Y en su lectura de la Biblia él se encuentra con el Salmo 14, versículos 18 al 20. Y entonces descubre él que en esta narrativa no se menciona ni la genealogía, ni el nacimiento, ni la muerte de Melquisedec. Y entonces yo me imagino que así como ustedes y yo, él se preguntaba, ¿y qué podrá significar esto? Que él no tiene genealogía, ni nacimiento, ni hay registro de su muerte. Y yo creo que así como ustedes y yo, también él se quedó sin respuestas. Porque Génesis no nos da la respuesta. Pero más adelante, yo no sé cuándo, llegó él de Génesis a los Salmos. A ver los que están leyendo la Biblia, ¿cuánto les tomó llegar desde Génesis a Salmos? Es medio año, ¿cierto? Yo imagino que medio año después, en su estudio de las Escrituras, cuando el autor de Hebreos llega al Salmo 110, él se acordaba porque Dios le puso esa idea en el corazón. ¿Qué querrá significar todo esto? Él se da cuenta que ahí en el Salmo 110, en el versículo 4, hay un juramento de Dios a David en el que uno de sus descendientes sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y con esa historia, hermanos, con esa información, el autor de Hebreos concluye entonces que el sacerdocio de Melquisedec no tiene fin, que no termina, y como dice la Escritura allí, en ese pasaje, que sigue vigente para siempre. Por lo tanto, el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico, porque el sacerdocio de Melquisedec permanece para siempre. Y cuando él capta esta idea, el autor de Hebreos, cuando él capta esta idea de que el sacerdocio de Melquisedec es para siempre, él aplica este concepto único para aquel que vive y permanece para siempre. Lo aplica a Jesucristo nuestro Salvador. Y dice él, Jesucristo es realmente un sacerdote que es para siempre. Entendemos la lógica de Hebreos. El sacerdocio de Melquisedec también es superior al sacerdocio levítico, porque allí en el versículo 4 Abraham reconoce su superioridad. Escuchen lo que dice el versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, dice, el patriarca le dio los diezmos del botín. El padre de la fe, hermanos, le entrega los diezmos del botín a Melquisedec.
y según los versículos 5 al 6, también en la lógica bíblica, en Abraham los sacerdotes levíticos le dan honra al sacerdocio de Melquisedec. Leamos lo que dice el texto de la Escritura, versículos 5 y 6. 7:5 al 6. Ciertamente dice, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, según la ley mosaica. Hermanos, los sacerdotes levitas tenían el mandato de recibir los diezmos del pueblo y de bendecirlos. Los sacerdotes levitas podían bendecir a los que diezmaban porque Dios les dio la autoridad para bendecir a los que diezmaban. Y Abraham reconoce esa autoridad de Melquisedec y dice, yo quiero recibir la bendición sacerdotal que viene a través de... Hay muchas bendiciones, las bendiciones vienen para nosotros de muchas maneras, pero hay una bendición que viene para nosotros cuando diezmamos. Y Abraham dice, yo quiero recibir esa bendición que viene particularmente de diezmar. Entonces voy a dar mis diezmos a este hombre de quien reconozco su autoridad, y Abraham recibe la bendición. Melquisedec, con la autoridad de Dios, bendijo a Abraham. Y el versículo 7 termina con esta idea de que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico, porque aquí explica la Escritura que el mayor bendice al menor. Escuchen lo que dice el versículo 7, Hebreos 7:7. Y sin discusión alguna dice, así como cuando se habló el tema de la salvación, dice el texto de Hebreos antes, cuando habla de que el Dios nos ha dado salvación y que debemos estar seguros de la salvación que hemos tenido, dice, el final de la discusión es esta, dice, Dios ha prometido que tendremos salvación. Y de la misma manera invoca el texto acá estas palabras. Y sin discusión alguna, dice, el final de la discusión es este: el menor es bendecido por el mayor. Entonces Melquisedec bendice a Abraham, mostrando su rango superior, pero según el orden divino, porque ninguno de nosotros es superior a nadie, sino por función nada más. No estamos hablando de que Melquisedec era mejor que Abraham, o Abraham mejor que Melquisedec, o que otras personas, sino que en el orden establecido por Dios para acercarse a Él, Dios había establecido esa estructura. Así es que con todo esto podemos afirmar con seguridad que el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio levítico. La última razón por la que el sacerdocio de Melquisedec es una figura profética del sacerdocio perfecto de Cristo es que el sacerdocio de Melquisedec era eterno y viviente. Vayamos al versículo 8, por favor. Versículo 8. Dice la Escritura así: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, dice, uno de quien se da testimonio de quien vive. Yo quiero que prestemos atención a dos palabras inusuales acá. Prestemos atención a las palabras aquí y a las palabras allí. Márquenlas ahí en sus Biblias, aquellos que tienen sus Biblias por allí. El aquí, el allí y el aquí. Vayamos primero al allí. Ese allí se refiere a Melquisedec, de quien no se registra nada en la narrativa bíblica. Entonces el autor, hermanos de Hebreos, usa el silencio del Antiguo Testamento sobre la muerte de Melquisedec para hablar de una figura sacerdotal que es eterna, y de esa manera anticipa el sacrificio eterno de Cristo. Y a partir de allí saca él conclusiones y dice: el Cristo es suficiente
para nosotros. No necesitamos buscar a otro sacerdote, otra manera para acercarnos a Dios. Cristo es suficiente para nosotros. El Señor Jesús es nuestro único y eterno sumo sacerdote. No necesitamos templos levíticos, no necesitamos otros sacerdotes humanos para tener comunión con Dios. Podemos, dice el autor de Hebreos, acercarnos directamente a Dios en oración, en arrepentimiento y sin mediadores humanos. Según Hebreos, hermanos, lo que él está tratando de decir acá es que nuestro linaje espiritual importa más que nuestro linaje natural, porque Leví era parte de un sistema antiguo, pero en Cristo nosotros podemos ser parte de un nuevo linaje sacerdotal. De hecho, Dios nos ha llamado a nosotros, escuchen esto, dice la Escritura, a ser reyes y ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿No les parece interesante? Pero nosotros no somos herederos del trono de David y tampoco venimos de una línea sacerdotal. Entonces pareciera que Dios nos ha dado algo así como al sacerdocio de Melquisedec, que podamos nosotros también comunicar el nombre del Señor Jesucristo para que otras personas también aprendan a acercarse a Dios en oración, en arrepentimiento y con un corazón completamente entregado a Él. Así es que nuestra historia familiar no define nuestro futuro espiritual. Yo puedo venir de una familia que sea muy buena y quizá no ser un buen hombre. O podemos venir de una familia muy mala y ser buenos hombres y buenas mujeres porque Cristo hace una diferencia en nuestras vidas. Nuestra herencia familiar no determina nuestro futuro espiritual. El Señor Jesucristo es quien tiene la última palabra. El Señor Jesucristo es el que define nuestro futuro espiritual. Y pertenecemos entonces a un sacerdocio que es superior, que es eterno y que es libre de las regulaciones levíticas. Vemos, hermanos, esa bendición que Dios nos ha dado. Vayamos a los versículos 9 y 10 para ir terminando. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El autor de Hebreos, hermanos, nos dice que los descendientes de nosotros están contenidos en nuestro cuerpo. Y por esa razón dice en Abraham, el sacerdocio levítico o Leví, le pagó el diezmo al sacerdocio de Melquisedec. Interesante explicación bíblica que Dios hace por acá. En esta explicación se nos dice que el sacerdocio levítico es inferior al de Melquisedec porque simbólicamente se le somete a él. Ahora, yo debo admitir algo, que se necesita humildad para poder reconocer lo que es superior. Y Abraham, el padre de la fe, honró a Melquisedec como superior. Aprendamos a reconocer la autoridad espiritual verdadera, incluso cuando venga de fuentes que son inesperadas. Una vez estoy orando por alguien allí y francamente pensé, voy a orar por esta persona, y luego esta persona me dice, ¿me permitirías orar también por ti? Y digo, claro que sí, por supuesto que sí. Esta persona ora por mí y después de orar por mí o mientras estaba orando por mí, entendí que Dios me estaba dando un mensaje profético de algo que Dios iba a hacer en mi vida años más adelante. Pero en ese momento entendí la promesa. En ese momento, a través de la oración de esta persona, Dios me hizo una promesa que cumplió años más tarde. Que esa promesa estuvo viva en mi corazón. Fue una oración simple. Pero aceptamos esa bendición de Dios aun cuando viene de fuentes inesperadas. No sabemos, hermanos, a quién quiere usar Dios para bendecir nuestras vidas.
Melquisedec, concluyo con esto, es una figura enigmática del Antiguo Testamento. Es un tipo profético de Cristo. Es un sacerdocio, es un rey sacerdote cuyo sacerdocio es superior al levítico, es eterno y es divinamente establecido. Y ese sacerdocio se compara con el de Cristo. Por lo tanto, Cristo es el verdadero Melquisedec, en donde encontramos paz, bendición completa y mediación perfecta ante Dios. Oremos, hermanos.